would rather say that I have director approval, and that is true. Marilyn Monroe es la actriz icónica de las décadas de 1950 y 1960. En agosto de 1962, la muerte de Monroe a los 36 años conmocionó al mundo. 60 años después, Frank Sinatra reveló inesperadamente los secretos de su muerte. ¿Qué ocurrió? ¿Qué reveló Sinatra después de tantos años? Exploremos las aterradoras verdades enterradas después de 60 años. Antes de adentrarnos en estos hechos, echemos un vistazo a la infancia de Marilyn Monroe. Quizá aquí encontremos algunas pistas. Exploremos. Nacimiento de los primeros años de Marilyn Monroe. Nacida como Norma Jean Mortensen, el de junio de 1926, Marilyn Monroe era conocida como la despampanante rubia superestrella de las comedias teatrales. Gladys Pearl Baker, su madre, procedía de una familia humilde del Medio Oeste que emigró a California a principios del siglo XX. John Newton Baker era 9 años mayor que ella cuando Gladys Baker se casó con él a la tierna edad de 15 años. Gladys obtuvo la custodia exclusiva de sus 2 hijos, Bernice y Robert, cuando el matrimonio terminó en un complicado divorcio. John Baker, incapaz de aceptar la decisión sobre la custodia, ignoró el fallo del tribunal, secuestró a los niños y regresó a su casa de Kentucky. Cuando Marilyn Monroe tenía 12 años, no sabía que tenía una hermana llamada Bernice. Monroe tenía unos 17 o 18 años cuando ella y su hermana se conocieron en 1944. Gladys trabajó como cortadora de negativos para películas en Consolidated Film Industries cuando su matrimonio acabó en divorcio. En 1924 se casó por segunda vez con Martin Edward Mortensen, pero su matrimonio no duró. Tras separarse unos meses antes, presentó la demanda de divorcio en 1928. Se suponía que Marilyn Monroe era hija de Martin Edward Mortensen, ya que cuando nació se llamaba Norma Jean Mortensen. Charles Stanley Gifford, el hombre con el que Gladys Monroe tuvo una aventura en 1925, resultó ser el padre biológico de Marilyn Monroe. Según las pruebas de ADN que se realizaron en 2022, esta revelación fue toda una sorpresa. Pasado un tiempo, Marilyn descubrió que Gifford tenía otros 2 hermanastros, Doris Elizabeth y Charles Stanley. Estos individuos eran hijos de Gifford de un matrimonio anterior. Mientras Gladys estaba preparada emocional y económicamente para ser madre, los primeros años de Marilyn fueron asombrosamente estables, ya que no parecía que le faltara de nada en la vida. La maternidad de Marilyn supuso un punto de inflexión en su vida. Cuando la situación económica de Gladys se volvió cada vez más precaria con el paso del tiempo, decidió dejar el cuidado de Marilyn a los padres de acogida evangélicos Albert y Ida Bolander, que residían en la pequeña localidad de Hawthorne. Cuando Gladys consiguió un trabajo en la ciudad, se propuso llevarse a Marilyn con ella. Gladys consiguió una modesta casa en Hollywood en 1933. Lo que le permitió cuidar de Marilyn Monroe, que entonces tenía 7 años. Cuando la madre de Marilyn sufrió una crisis nerviosa en 1934 y se le diagnosticó esquizofrenia paranoide, las cosas empezaron a ir cuesta abajo. Viendo cómo su madre se vino abajo por las presiones de la vida, es de extrañar que la pequeña Marilyn Monroe llegara a convertirse en la gran estrella de cine que fue. ¿Cómo acabó en los escenarios más grandiosos como actriz? Veamos cómo superó los retos que la vida le planteó desde muy joven. El viaje al estrellato cinematográfico. El colapso mental de su madre marcó el comienzo de un periodo difícil de su vida, marcado por varias visitas al hospital. Marilyn Monroe, que había pasado gran parte de su vida protegida y cuidada por sus seres queridos, se vio de repente bajo la tutela del Estado por razones difíciles de explicar. Tan pronto como pudo, Grace Goddard, amiga de Gladys, intervino para asegurarse de que Marilyn estaba bien y, al mismo tiempo, vigilar los negocios de Gladys. Los 4 años siguientes estuvieron llenos de agitación para Marilyn, que por entonces era una mujer joven y tuvo que lidiar con diversas situaciones vitales. Como consecuencia, se volvió más solitaria y propensa a tartamudear.
A continuación, pasó algún tiempo en diferentes hogares, uno de los cuales fue el hogar de huérfanos no de Los Ángeles. En ese momento, atravesaba un periodo difícil, ya que creía que tanto su madre como Grace Goddard habían abandonado su vida. Aunque Grace Goddard rellenó los papeles pertinentes para convertirse en la tutora legal de Marilyn en 1936, no abandonó el orfanato hasta el verano de 1937. Fue un cambio importante. El deseo de Marilyn de seguir una carrera como actriz se encendió durante el tiempo que pasó con los Goddard, así como durante sus breves estancias con familiares en Compton y Los Ángeles. Afirmaba que no le gustaba el mundo real, ya que fue muy deprimente para ella durante su problemática infancia, lo que impulsó su deseo de dedicarse a ello. En septiembre de 1938, la tía de Grace Goddard acogió a Marilyn Monroe, lo que supuso una mejora significativa en la estabilidad de su vida familiar. Durante su época de estudiante en la Emerson Junior High School, mostró su notable habilidad para la escritura colaborando en el periódico escolar. El hecho de que tuviera un don natural para la escritura no cambiaba el hecho de que su éxito académico fuera solo mediocre. Marilyn regresó a casa de los Goddard a principios de 1941 debido a los problemas de salud de la tía de Grace. El marido de Grace Goddard aceptó un trabajo en Virginia Occidental en 1942, lo que supuso un giro sorprendente de los acontecimientos teniendo en cuenta que ella ya se había matriculado en el Instituto Van Nuys ese año. James Doherty, vecino de Grace Goddard, tenía 21 años cuando ella se casó con él poco después de cumplir los 16 en junio de 1942. Fue una solución sorpresa ante la imposibilidad de la familia de trasladarse debido a las normas de protección de menores. Se adaptó a la vida como ama de casa tras abandonar los estudios secundarios a causa de su matrimonio. El matrimonio fue bastante insatisfactorio para Marilyn, por lo que no tardó en quejarse de lo aburrida que estaba. En 1943, Doherty se embarcó en una misión al sur de la isla Catalina con Marilyn y se alistó en la Marina Mercante. Mientras saltaba del modelaje a la actuación, poco se imaginaba que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Tras ser enviado al Pacífico en abril de 1944, James Doherty permaneció allí los 2 años siguientes. Mientras tanto, Marilyn encontró trabajo en la planta de municiones de Van Nuys para la empresa de aviones de radio y se fue a vivir con sus suegros. A finales de 1944, entró en contacto con un fotógrafo llamado David Conover. Conover había sido enviado a la planta por el capitán Ronald Reagan con la intención de fotografiar a las trabajadoras para levantarles la moral. En enero de 1945, Marilyn, a pesar de que ninguna de sus fotografías fue utilizada, decidió dejar su puesto en la empresa. Empezó a posar para Conover y sus compañeros en lugar de trabajar en la fábrica donde había estado empleada. Al conseguir unilateralmente un contrato con la agencia Blue Book Model en agosto de 1945, fue en contra de los deseos de su marido y se estableció como modelo de éxito. Como la agencia reconocía que la figura de Marilyn era más adecuada para las pin-ups que para la alta costura, la utilizaban sobre todo en publicidad y publicaciones periódicas dirigidas a hombres. Para aumentar sus posibilidades de conseguir un trabajo como modelo, se sometió a una notable metamorfosis en la que se alisó el pelo y se lo tiñó de rubio. La propietaria de la agencia de modelos, Emmeline Snively, identificó a Marilyn como una de las modelos más ambiciosas de la empresa, después de que hubiera acumulado 33 portadas de revistas a principios de 1946. Tras una entrevista fallida en Paramount Pictures, Ben Lyon, ejecutivo de Fox durante el siglo XX, organizó una prueba de cámara para más adelante, aunque el director ejecutivo, Darrell F. Zanuck, no se mostró muy entusiasmado con Marilyn. Esta consiguió un contrato estándar por 6 meses en agosto de 1946, para evitar ser contratada por un estudio de la competencia bajo la dirección de Lyons. Marilyn Monroe optó por actuar bajo el nombre artístico de Marilyn Monroe. El nombre surgió a partir del nombre de la actriz de Broadway Marilyn Miller,
así como del nombre de soltera de su madre. El nombre nació en Estados Unidos. Decidió poner fin a su rancio matrimonio con Doherty, que mantenía desde septiembre de 1946, solicitando el divorcio. De este modo puso fin a su matrimonio. Mientras trabajaba en la 20th Century Fox durante la primera mitad de un año, se centró en perfeccionar su talento como actriz, cantante y bailarina, al tiempo que adquiría experiencia en la industria cinematográfica. Como resultado de la renovación de su contrato como actriz en febrero de 1947, se le permitió repetir su papel en la película Dangerous Years. Sin inmutarse, volvió al Actors Lab, donde consiguió un pequeño papel en la producción de Glamour Preferred. Participó en eventos de networking, donde no solo conoció a personas importantes de la industria, sino que mantuvo el contacto con ellas. Un ejemplo de ello es la infrecuente conexión que mantuvo con Joseph M. Schenck, ejecutivo de la Fox. Consiguió un contrato con Columbia Pictures en marzo de 1948, y fue entonces cuando pudo hacer realidad su interpretación de Rita Hayworth. Esto fue posible gracias a su amistad con Schenck. Apareció en Ladies of the Chorus, un musical de bajo presupuesto mientras recibía clases de interpretación con un profesor de arte dramático. Un hombre rico cortejaba a una corista en el espectáculo. Columbia Pictures no le prorrogó el contrato, pero en 1950 hizo una prueba de cámara para el papel principal de Born Yesterday. Tras su publicación un mes después, Ladies of the Chorus recibió críticas mayoritariamente positivas. Tras la no renovación de 2 de sus contratos, Marilyn tuvo algunas dificultades para actuar durante un tiempo. Parecía inadaptada para la gran pantalla, pero todo iba a cambiar en un instante, gracias a un estallido de triunfo. Marilyn Monroe se vio obligada a volver a la industria del modelaje después de que Columbia Pictures se negara a prorrogar su contrato. Posó desnuda para imágenes creativas tomadas por Tom Kelly para los calendarios de John Baumgarth y para el anuncio de la cerveza Pabst. En ambos proyectos se hizo llamar Mona Monroe. Posó en topless y en bikini para un artista llamado Earl Moran, completamente a gusto con la exposición. Su suerte empezó a cambiar poco después de abandonar Columbia Pictures, cuando se convirtió en la protegida y amante de Johnny Hyde. Hyde era el vicepresidente de la agencia. Hyde estaba negociando un contrato de 7 años para Marilyn con la 20th Century Fox en diciembre de 1950, cuando murió repentinamente de un ataque al corazón pocos días después. A pesar de su dolor por la muerte de Hyde, Marilyn continuó su carrera como actriz en 1951, consiguiendo papeles secundarios en comedias de medio pelo producidas por la 20th Century Fox. A raíz de ello, aumentó el número de fans que la seguían con devoción. Por ello, fue nombrada Miss Cheesecake 1951 por la revista Stars and Stripes del ejército de la época de la Guerra de Corea. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood reconoció a Marilyn Monroe como la mayor estrella joven de la taquilla en febrero de 1952. Mantuvo varios romances fuera del trabajo, el más publicitado de los cuales es su romance en 1952 con Joe DiMaggio, estrella del béisbol de los New York Yankees. El escándalo que se produjo a raíz de su revelación pública de que había posado desnuda para un calendario artístico en 1949 hizo que su carrera se tambalease en marzo de 1952. Junto con el estudio, decidió dar la cara y revelarlo al mundo en lugar de intentar ocultarlo al gran público. Mientras describía sus terribles circunstancias financieras, se produjo un aumento repentino y significativo en el número de películas que produjo, lo que dio la impresión de que se trataba de una excelente elección por su parte. A continuación, se convirtió en el centro de atención de Hollywood y apareció en la portada de la revista Life. Hedda Hopper, una periodista que cubría cotilleos, se refirió a ella como la reina de la tarta de queso cuando tenía una gran carrera en la industria cinematográfica. Don't Bother to Knock, Clash by Night, Why We're Not Married, fueron las 3 películas que su representante y su estudio estrenaron para sacar provecho de su inesperada celebridad.
Como resultado de la amplia difusión de sus fotografías como modelo, se convirtió en un símbolo de la sexualidad. A pesar de ello, Marilyn deseaba mostrar su faceta de actriz y que el público viera su talento más allá de su cuerpo. ¿Cómo empezó su carrera de actriz? ¿A qué oportunidades y dificultades se enfrentó? Siga con nosotros. Carrera como actriz. A partir de entonces, empezó a formarse como actriz y, con el tiempo, aceptó diversos papeles en otras películas. Con el tiempo, empezó a abusar de sustancias como consecuencia de las dificultades que estaba experimentando en su vida personal, lo que la llevó a enfrentarse a varios problemas en los platós de rodaje. Algunos miembros del reparto y del equipo creían que era difícil colaborar con ella. El año 1953 consolidó la posición de Marilyn como figura prominente en el mundo del cine. Niagara, una película de cine negro en Technicolor, fue el filme que la introdujo en el papel de mujer fatal y desarrolló su característico maquillaje. A raíz de su interpretación en la comedia musical satírica, los caballeros las prefieren rubias. Se dio a conocer en el mundo del cine como el estereotipo de la rubia estúpida. En una película posterior, titulada Cómo casarse con un millonario, logró el mayor éxito comercial de su carrera. Gracias a ello, pudo consolidar su posición como el símbolo sexual más destacado de Hollywood. Los retos a los que se enfrentan las estrellas de cine dieron lugar a un rápido matrimonio. A pesar de estar a punto de convertirse en una celebridad, siguió luchando tanto en el plató como en su vida personal. Su dependencia de los profesores de interpretación y las dificultades que encontraba con los directores contribuyeron a forjarle una reputación que la hacía parecer muy poco apta para los cineastas a la hora de realizar los castings para los papeles. A pesar de ello, su popularidad siguió creciendo, lo que le valió un codiciado puesto en la votación anual de las 10 estrellas que más millones de dólares ganan. Su inclusión en el primer número de Playboy, publicado en diciembre de 1993, consolidó aún más su posición como estrella de Hollywood. Alrededor del año 1950, Marilyn Monroe luchó contra un contrato que no se modificó, lo que hizo que recibiera un salario mucho más bajo en comparación con otras actrices que trabajaban en la época. El motivo era que Darryl Zanuck, ejecutivo de los estudios 20th Century Fox, le impedía físicamente alcanzar sus objetivos debido a su antipatía por ella. Ella intentaba hacerse con varios papeles, pero él hacía todo lo posible por bloquearla. Como resultado de la presión de Spyro Skouras, el propietario de la empresa, Zanuck cambió la orientación empresarial de 20th Century Fox para centrarse únicamente en el entretenimiento, poniendo fin a cualquier otra ambición de hacer películas serias. Como consecuencia, Marilyn fue suspendida de su cargo en 1954 tras negarse a participar en la comedia musical The Girl in Pink Tights. Recibió una gran cantidad de atención negativa como resultado de la suspensión dictada. En enero de 1954, Marilyn Monroe se apresuró a casarse con Joe DiMaggio para desmentir las viles afirmaciones y rumores que se dirigían contra ella. De San Francisco a Japón, se embarcaron en un viaje que recibió mucha atención mediática. Con las responsabilidades de DiMaggio en el béisbol y la organización United Service de Howe en Corea, se las arreglaron para tener una luna de miel poco ortodoxa después de sus ceremonias de boda. Todo ello sin dejar de compaginar su vida en común. A su regreso a Estados Unidos, Marilyn consiguió obras de imagen para el premio a la estrella femenina más popular, lo que provocó una gran expectación en los medios de comunicación. En marzo, llegó a un acuerdo con la 20th Century Fox, por el que recibió un nuevo contrato que incluía una prima de unos $100,000 y un jugoso papel en la película The Year Itch. Tras su suspensión, Marilyn expresó su desaprobación por la publicación de Río sin Retorno, de Otto Preminger, y dio largas antes de actuar en el musical There's No Business Like Show Business. Ambas películas recibieron diversas opiniones de la crítica, siendo esta última considerada ofensiva por un gran número de críticos cuando se estrenó a finales de 1954.
Fue en septiembre de 1954 cuando la película de Billy Wilder, The Year Itch, incluyó la trascendental escena del famoso metro de la avenida Lexington. Este fue el momento en que su fortuna dio un brusco giro a mejor. Fue un momento decisivo para Marilyn, pero se produjo a costa de su matrimonio con Joe DiMaggio. La película fue un gran éxito en 1955 y representó un punto de inflexión para ella. Al no poder hacer frente a la conducta obsesiva y posesiva de su marido, decidió tomar medidas para poner fin a su matrimonio. Tras la popularidad de The Year Itch, Marilyn Monroe y el fotógrafo Milton Green crearon la Marilyn Monroe Productions, que desembocó en un litigio judicial con la Fox por incumplimiento de los compromisos adquiridos. Después, en 1955, se trasladó a Manhattan, donde se concentró en su formación como actriz en el Actors Studio, donde fue instruida por Lee Strasberg. En el transcurso de los prolongados trámites de divorcio con DiMaggio, su íntima amistad con Strasberg se convirtió en un componente esencial de su desarrollo personal y profesional. Su vida privada empezó a entrelazarse cada vez más con las vidas de Marlon Brando y Arthur Miller, quien era escritor y autor. Durante la época en que Miller estaba siendo investigado por supuesto comunismo, su relación con él fue objeto de presiones desde el exterior. Marilyn Monroe y 20th Century Fox negociaron un nuevo contrato de 7 años en 1955, que le permitía tener control creativo sobre sus proyectos y flexibilidad para colaborar con Marilyn Monroe Productions. Este fue un giro inesperado de los acontecimientos que se produjeron en el año. En 1956 triunfó en su batalla contra la 20th Century Fox y contrajo matrimonio con Arthur Miller. Como resultado de su actuación en la nueva película Bus Stop, estrenada en agosto de 1956, fue reconocida con aplausos durante el proceso de nominación al Globo de Oro. El público consideró que sus dotes teatrales eran muy deleitables a pesar de que se mostraban en la película. En el mes siguiente, empezó a trabajar en su primera producción independiente, una obra llamada The Prince and the Showgirl. Fue Laurence Olivier quien colaboró con ella en este empeño. El hecho de que la película atrajera la atención de toda Europa es un testimonio de su increíble resistencia. Fue en 1957 cuando tomó la decisión de tomarse unas vacaciones, ya que tenía problemas de salud. Finalmente, regresó con la película Some Like It Hot. Estrenada en 1959, la producción fue muy difícil, pero cuando finalmente se hizo accesible al gran público, se convirtió en un éxito instantáneo. Como resultado de la gran acogida de la película, Marilyn recibió un Globo de Oro, que sirvió para consolidar aún más su estatus de icono de Hollywood. En su última aparición, Marilyn actuó en The Misfits, Los Inadaptados, en la que interpretaba a una mujer divorciada que intentaba entablar relaciones con vaqueros ancianos. Su interpretación de este personaje fue su última actuación. Fue durante esta época cuando Miller inició una relación con la fotógrafa Inga Morath, que dio lugar a la disolución de su matrimonio con Miller. Después de algún tiempo, su matrimonio con Miller llegó a su fin. El 29 de junio de 1956 se aprobó en el estado de Nevada el divorcio que había mantenido con Marilyn. Consiguió actuar de forma genuina, lo que le valió la aclamación del público, a pesar de las dificultades que tuvo en el plató. En 1961 tuvo graves problemas de salud, hospitalizada por depresión. Encontró consuelo en su amistad con Frank Sinatra y Joe DiMaggio. Nadie sabía que esos eran los últimos años de Marilyn, pero ¿lo sabía ella? ¿Qué hacía durante ese tiempo? Los últimos meses de vida. Marilyn decidió irse a California definitivamente en 1961 y volvió a la luz pública en 1962, cuando fue galardonada con los codiciados Globos de Oro a pesar de estar luchando contra una enfermedad. Monroe fue descubierta muerta en su dormitorio. Marilyn empezó a rodar Something's Got to Give cuando el estudio 20th Century Fox estaba experimentando desacuerdos debido a las dificultades que atravesaba con su salud. Tras ello, fue despedida de su puesto en junio de 1962,
justo 2 meses antes de su prematura muerte. La colaboración entre ella y el fotógrafo Bert Stern fue uno de los numerosos intentos que hizo para mejorar su imagen pública. Tras su muerte, se hizo pública una colección de fotografías reveladoras bajo el título The Last Sitting. En ellas posa. Los directivos de la 20th Century Fox se dieron cuenta rápidamente de que habían cometido un error al dejarla marchar y, en consecuencia, reactivaron sus conversaciones con ella. Sin embargo, debido a las condiciones desfavorables que se produjeron, los intentos de renegociación no llegaron a buen puerto. Durante los últimos meses de su vida, Marilyn Monroe vivió en el barrio de Brentwood de Los Ángeles. Allí comenzó la fatídica noche. Marilyn fue encontrada muerta. ¿Qué ocurrió? Sigamos. La fatídica noche. La noche del de agosto de 1962. Eunice Murray, ama de llaves de Marilyn Monroe, pasó la noche en su casa. Alrededor de las de la madrugada, se despertó preocupada al ver que el dormitorio de Marilyn estaba cerrado y no respondía a pesar de las repetidas llamadas. Presintiendo que algo iba mal, Eunice se puso en contacto con el psiquiatra de Marilyn, Ralph Greenson. Greenson llegó rápidamente y entró en el dormitorio a través de una ventana. Una vez dentro, encontró a Marilyn Monroe inconsciente en la cama. Su médico, Hyman Engelberg, llegó sobre las 50 de la madrugada y confirmó que Marilyn había muerto. A las 4:25 horas, la policía de Los Ángeles fue informada del incidente. Las pruebas revelaron más tarde que había muerto por intoxicación de barbitúricos. Se encontraron frascos de pastillas vacíos junto a su cama y, basándose en su historial psiquiátrico, la conclusión oficial fue que había muerto de sobredosis. La muerte de Marilyn Monroe causó conmoción en todo el mundo, conmocionando a sus fans y a los medios de comunicación. El artista francés Jean Cocteau, junto con sus colegas John Olivier y Joshua Logan, compartieron sus condolencias, destacando las dificultades a las que se enfrentaba, especialmente por las presiones de la fama y la publicidad. El funeral privado de Marilyn se celebró el de agosto en el cementerio Westwood Village Memorial Park, organizado por su exmarido Joe DiMaggio. DiMaggio siguió mostrando su afecto enviando flores a la tumba de Marilyn con regularidad. Aunque su muerte se confirmó oficialmente, han surgido muchas otras teorías, ninguna de las cuales ha demostrado ser exacta. ¿Es correcta esta hipótesis? ¿En qué se basa para determinar que se trató de un asesinato? Sigamos y reflexionemos. Especulaciones e investigaciones. La biografía de Norman Mailer de 1973 suscitó muchas preguntas sobre la muerte de Marilyn Monroe, lo que dio lugar a una investigación preliminar en 1982 por parte del fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, John Van de Kamp. La investigación no encontró pruebas de juego sucio en su muerte. Frank Sinatra también ha hecho declaraciones sobre la causa de la muerte de Marilyn a lo largo de los años. Sinatra recordaba a menudo a las mujeres de su vida, incluida Marilyn Monroe. Según Tony Opedisano, antiguo socio y representante de Sinatra, en sus memorias, Sinatra sospechaba que la muerte de Marilyn no fue un accidente. Marilyn confió a Sinatra sus complicadas relaciones, incluidas sus aventuras con el presidente John F. Kennedy y su hermano, Robert F. Kennedy. Cuando estas relaciones terminaron, se sintió confundida y abandonada. Antes de morir, Marilyn pasó una temporada en Calneva Lodge, cerca del lago Tahoe, propiedad de Sinatra. Un detalle importante que reveló Opedisano fue que Marilyn planeaba reconciliarse públicamente con su exmarido Joe DiMaggio en la semana siguiente a su muerte. Esto ha dado lugar a muchas especulaciones y discusiones sobre la posibilidad de que revelara secretos sobre su relación con la familia Kennedy. Sin embargo, Sinatra creía que Marilyn Monroe nunca revelaría detalles delicados sobre la familia Kennedy porque aún sentía algo por John F. Kennedy. Según Tony Opedisano, amigo íntimo y antiguo manager de Sinatra, creía que si la rueda de prensa que Monroe planeaba dar no se hubiera celebrado, podría haber vivido más tiempo. Tras la muerte de Monroe, el abogado de Sinatra, Mickey Rudin, le informó de los rumores que rodeaban su muerte. Frank Sinatra había expresado su preocupación por la posibilidad de que hubiera factores externos implicados en la muerte de Monroe.
Había oído rumores de conexiones con determinadas organizaciones, pero no había pruebas que lo corroboraran. Apadisano también subrayó que Sinatra y Monroe mantenían una estrecha amistad y que, aunque se especulaba mucho sobre su relación, la realidad era más complicada. Monroe compartió con Sinatra las dificultades de su vida personal, incluidas las relaciones sentimentales que había estado experimentando antes de su muerte. Monroe pasó un tiempo en Calneva Lodge, cerca del lago Tahoe, que Sinatra poseía en parte. En las semanas que siguieron a la muerte de Monroe, quedaban muchos interrogantes sobre los factores que la habían llevado a la muerte. Sinatra y sus socios mantuvieron conversaciones sobre la salud mental de Monroe, que había sido un tema de debate público. Su salud mental también ha sido confirmada por muchos médicos a lo largo de los años. Por lo tanto, la muerte de Marilyn Monroe dejó mucho misterio y emoción, no solo para sus seres queridos, sino también para el público en general. A día de hoy, su muerte sigue siendo uno de los temas más controvertidos y ha inspirado muchas obras de arte e investigaciones. ¿Qué opina de la aterradora revelación de Frank Sinatra sobre la muerte de Marilyn Monroe? Comparta su opinión en la sección de comentarios. Nos encantaría conocerla. Y no olvides darle a me gusta al video y suscribirte al canal para recibir más actualizaciones interesantes. Gracias y hasta los próximos videos.